Se dice que es el primer mestizo orgulloso de ser inca y de ser español. Que es cusqueño. Ha nacido en Cusco. Y vamos a recorrer un poco la historia de lo que él fue, cómo se hizo, porque se conoce como el príncipe de los escritores de esta época, porque es tan importante para el español y a conocer también nuestro idioma, conocer las raíces del español, cómo se hicieron, qué se hizo. Un personaje a veces desconocido, a veces ignorado, pero muy importante para el español, muchachos. Antes de ser un idioma, fue un murmullo entre soldados, una lengua viajera, marcada por conquistas, fusiones y resistencia. El español nace del latín vulgar, de la lengua de los soldados, de los mercaderes, de los campesinos romanos. Llegó en el año 218 a.C. a la península ibérica, donde convivió con voces más antiguas, el íbero, el celta, el tártaro, el lusitano, el vasco. De esa mezcla nacieron palabras como el barro, perro, izquierda, ecos de mundos que ya no están. Tras la caída de Roma, llegaron los visigodos. Su impacto fue leve, pero dejaron palabras como guerra, espía, ropa. En el año 1711, los árabes invadieron la península. El árabe no solo trajo ciencia y arquitectura, también dejó huella en el alma del idioma. Unas 4.000 palabras como álgebra, aceite, alcohol, ajedrez, almohada, se quedaron para siempre. Y en Castilla, entre los siglos IX y XII, nace el castellano primitivo, las glosas elianenses, siglo X. Ya se escuchaba un romance distinto, nuestro idioma en pañales. Alfonso V, el sabio, eleva el castellano, traduce saberes, fija leyes, crea poesía, y a medida que los reinos cristianos reconquistan tierras, el castellano se extiende y absorbe otras lenguas peninsulares. El idioma se convierte en estandarte de unidad. 1492, año clave. Antonio de Nebrija publica la primera gramática del castellano. Los reyes católicos unifican Castilla y Colón parte hacia América, llevando consigo no solo hombres, sino palabras. Durante los siglos de oro, el español alcanza cumbres literarias con Cervantes, Lope de Vega, Quevedo. La lengua se embellece, se afianza, se convierte en arte. El castellano cruza el océano, pero no llega solo. En América se encuentra con mundos vastos y lenguas milenarias, el náhuatl, el quechua, el aymara, el guaraní y otras tantas. Y aquí, lejos de Castilla, el español cambia, aprende, se transforma, porque esta lengua madre, al llegar al nuevo mundo, también escucha, también bebe, también florece en nuevos acentos, nuevas palabras, nuevos ritmos. Desde México hasta la Patagonia, el español se diversifica, se vuelve caribeño, rioplatense, andino, mexicano, andaluz, canario. Es la misma lengua, pero con 1000 rostros. Hoy, más de 500 millones de personas lo hablan. Es el idioma de Borges, de García Márquez, de la protesta, de la canción. Es la lengua mestiza, es la lengua de la memoria.
Aquí el español dejó de ser el mismo, se nutrió, bebió de la raíz profunda de las lenguas originarias y cambió para siempre. Más ritmo, más vida, se suman percusiones suaves y quenas, comienza una secuencia visual con palabras. ¿A qué le suena? Tomate, chocolate, coyote, mezcal, papa, llama, cóndor, cancha, jaguar, tiburón, tapir, chuño, chullo, hamaca, canoa, maíz, puma, guanaco, poncho. Esta parte del planeta no solo recibió una lengua, la transformó, la hizo suya y con ella creó poesía, ley, historia, resistencia. El español que hoy hablamos no es solo una lengua, es una memoria que compartimos. Me encontré esta estatua caminando por Cusco. No sabía que existía. Y mira, acá lo tenemos, a Garcilaso. Nacido el 12 de abril de 1539, cusqueño. Se le conoce como el poeta mestizo, el poeta criollo. Nacido de una madre, de una nusta cusqueña y de un burgués o un señor de dinero, se le puede llamar, uno de los señores más ricos que tuvo Cusco en su época, que se llamaba Garcilaso de la Vega. Garcilaso de la Vega. De hecho, de aquí toma él su nombre. Toma su nombre acá de su padre, Garcilaso de la Vega. No, Garcilaso fue bautizado como Gómez Suárez Figueroa. Es el nombre originario de este señor. Además de eso, la madre era familiar de Guanacapa. Ella era una princesa. Se casa con esta rama y es cómo sería el amor o cómo serían esas manifestaciones de amor, pues ya que el papá de este man, de Garcilaso, y la mamá tenían lenguas distintas. Ella hablaba quechua y él español. Y en este tiempo no había dominio del español por parte del nativo y no había dominio del quechua por parte de los españoles. Entonces, ¿cómo sería esa comunicación? ¿Cómo se daría? Garcilaso es un personaje que se ha ganado la fama acá en Cusco y en muchos sectores de Lima, pero hay calles, estadios, parques que están a su nombre. Y acá estamos en una calle que está el nombre de Garcilaso. Y me gustaría aprovechar esto para mostrarles aquí la casa. Esta es la casa donde él nació, donde él se crió, y ahora es museo. Y tenemos una frase muy bonita que decía: yo escribo de lo que bebí de la leche, oí y vi de los mayores. Por acá, Garcilaso se paseaba y escuchaba esas leyendas, escuchaba esos mitos, escuchaba esa nostalgia de lo que fue su infancia. Aquí estamos por la callecita Garcilaso La Vega. Recordemos que Garcilaso, cuando llega a España, se arropa de toda la herencia grecolatina. Aprende latín, aprende italiano. Y él traduce un libro del italiano al español. Y es donde toma renombre. Desde aquí para adelante, pues él se arropa de toda la herencia italiana. Y es lo que deja en sus versos. Él se arropa de toda esta herencia
caminando por la calle Garcilaso, del Inca Garcilaso de la Vega. Figura importante para el español, como ya les he dicho, para la historia de nuestro idioma, donde se sentan esas bases, donde se toman esas bases grecolatinas. Es de acotar que la primera lengua que él habló fue el quechua. Él adoptó primero la lengua de la madre y después pasa al español. Incluso él hace algunas correcciones que hacen aquí los españoles del quechua al español, porque él es nativo, hablante quechua, y se siente orgulloso de hablar quechua. Por eso, a los 50 años él toma el prefijo Inca Garcilaso de la Vega. Acá llegamos a otro parquecito. Cusco está rodeado de parquecitos. Creo que esta es la Plaza San Francisco. Entonces aquí estamos en la Plaza San Francisco. Y el primero entonces habla quechua, después español, después latín, italiano. Por aquí se paseaba, supongo él. Tomaba apuntes de lo que era ese Cusco Inca. Cuando nace Garcilaso, hacía como 7, 8 años había caído a Atahualpa, en Cajamarca, y ahí le habían solicitado vamos a sentarnos por aquí, le habían solicitado a los incas oro por el rescate de Atahualpa. Entonces toda esta nostalgia la recoge Garcilaso en su niñez y escucha a sus mayores y ve lo que está pasando, esa nostalgia de la caída de ese gran Inca o ese último Inca. Y Atahualpa es encarcelado en Cajamarca, y desde ahí, en esta nostalgia de la caída del imperio, es donde está Garcilaso, es donde está inmerso. Y de ahí se va a las letras. Los comentarios reales de los incas, publicado en 1609 en Lisboa, cuando el señor tenía 70 años. La primera parte está dedicada a todo lo que era el imperio incaico. Esto se publica él a los 70 años. Y ahí, después de su muerte en 1616, se publica la segunda parte, todo lo que tiene que ver con la República Peruana, pero esto ya se publica después de su muerte. La lengua es un sistema en constante cambio, se mueve, se transforma, se ensancha. El Inca Garcilaso fue un tejedor, unió hilos que parecían dispersos. En sus lenguas tejió memoria, porque hablar también es recordar. A los 21 años, el Inca Garcilaso parte hacia España. Al cruzar el mar y al tocar la otra orilla, se convierte en una voz que el español hoy aún recuerda. En los comentarios reales, el castellano se llenó de ecos andinos. Ya no fue una lengua de conquista, fue la lengua de la resistencia. Es el relato de un hijo que no quiere que su madre sea olvidada. Explica el ayllu, el quipu, el culto a los apus, la organización del Tahuantinsuyo. Corrige las versiones españolas, traduce lo intraducible, rescata lo que la espada no pudo borrar. En la pluma de Garcilaso, el español se volvió otra cosa. Empezó a decir cosas que antes no podía nombrar. Lo andino encontró forma en esa lengua. Garcilaso fue el primer gran escritor mestizo de América, y su obra no solo es literatura, es el intento valiente, hermoso, imperfecto, de reconciliar dos memorias sin rendirse a ninguna,
Él comprendió que la verdadera conquista es del sentido y que para sanar hay que narrar. Fue un mediador, el alma entre mundos, y con su voz fundió un idioma nuevo, un idioma americano, donde caben los dioses, las montañas y el dolor, porque hablar también es sanar y escribir es hacer del lenguaje una patria. Hay muchos mundos aún por contar. Suscríbete al canal y caminemos juntos.